Bienvenidos, este es el episodio 54. ¿Por qué se apaga nuestro espíritu? Comenzamos. No es la fuerza del cuerpo lo que importa, sino la fuerza del espíritu. El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios, juntos tratamos de comprender lo que quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. Acaban de escuchar a Chris con una frase que viene de una película. ¿Me van a decir ustedes qué tiene que ver con el tema que vamos a hablar? Espérense tantito y ahorita vamos a ver por qué hizo esa referencia, Chris, de esa frase, de esa famosa película. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios, gozando de las bendiciones como cada semana, ¿verdad? Esperando ustedes, amigos, que también hayan tenido una semana enriquecedora y de bendiciones por parte de nuestro Dios. Y a ti, Suriel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. La verdad, bueno, el calor está bueno y así vamos a seguir todavía por un buen ratito. Ya ahí vienen las lluvias, ahí están las lluvias un poquito, pero gracias a Dios porque tenemos este sol, este calor, estas lluvias y a veces las granizadas también, pero lo importante, y lo hemos dicho, la vida que nos da nuestro Dios. El estar con nuestra familia, estar en este momento que estamos haciendo, estarnos comunicando con ustedes, hablando con ustedes por medio de este podcast, créanme que nos llena de felicidad, nos anima para seguir adelante. Este episodio, como les hemos comentado, lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Recuerden que es importante, si ustedes lo desean, podernos seguir ya sea en Spotify o en Amazon Music para que les vayan avisando cuando vamos estrenando un episodio. Todos los miércoles hay un episodio nuevo. Y también en YouTube pueden escuchar y pueden ver un episodio igual todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Recuerden que también si su deseo y con esa ayuda que nos han hecho últimamente de suscribirse, darle like, compartir, darle a la campanita, activarla, créanme que eso nos está ayudando mucho. Si nos siguen apoyando de esa manera, créanme que esta comunidad de Generación de Fe va a ir creciendo cada vez más. Llegamos a un episodio en el cual venimos de ciertos temas a lo largo de este mes, que hablamos de la fe en la cuestión tecnológica. Hemos hablado del poder, miren el poder del Espíritu Santo. Hemos hablado de la fe en la salud mental. Y hoy también es un tema muy, muy importante, a lo cual a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué perdemos o por qué dejamos se nos apaga nuestro espíritu? ¿Por qué si tenemos las herramientas, por qué se está apagando nuestro espíritu? Sabemos que en esta actualidad a veces los desafíos que estamos enfrentando, igual lo hemos dicho, el estrés, la ansiedad, la depresión, el apagar nuestra fe hace que nuestro espíritu se vaya debilitando. Porque las cosas no salen como las planeamos. Exactamente, y se va apagando nuestro espíritu. Y aparte de eso también vivimos en una sociedad donde vive constantemente deprisa, constantemente avanzando, constantemente pegado a un celular, a una computadora, a una red social, y eso hace que nuestra conexión, genera una distracción y nuestra conexión con nuestro Dios se vaya alejando cada vez más y más y más y más, y eso hace que se vaya apagando nuestro espíritu. El estrés, el constante de nuestro día, si nos falta dinero, si no nos falta dinero, si tenemos salud, si no tenemos salud, el trabajo, y todas esas situaciones hacen que la conexión con nuestro Dios se vaya alejando y dejemos a nuestro Dios hasta el último, ¿no? Así es. Por eso dice aquí Romanos capítulo número 15, versículo 13, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. En esta importancia, amigos, de esta cita que les leí, es precisamente que la esperanza la encontramos en nuestra fe, que son aspectos vitales de todo creyente, del Hijo de Dios, que sabemos que es lo que va a ser nuestro motor viviente para poder hacer cualquier cosa en nuestra vida, porque tenemos el Espíritu de Dios, que es el que va con nosotros con potencia, con fuerza, que nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, para que todo salga con bien delante de nuestro Dios y que sintamos que vamos por buen camino, que vamos haciendo lo que a Dios le agrada, y eso a nosotros nos mantiene tener un espíritu viviente y ferviente para poder seguir trabajando y no poder experimentar un vacío espiritual, como muchas veces pasa cuando no tenemos un propósito en nuestra vida. Pues vamos así por la vida, vamos vagando por la vida sin rumbo alguno. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios, tenemos los cimientos de la fe claros en nuestra vida, nuestro objetivo en la vida va a ser claro siempre. Fíjate, Chris, eso tratamos de buscarlo constantemente, estarnos apegando a las cosas de nuestro Dios. Hay veces se puede tornar difícil. Y dices, bueno, ¿por qué la palabra de Dios se puede tornar difícil? Por una simple sencilla razón en la cual estamos viviendo. Vivimos en un mundo digitalizado, en un mundo en el cual estamos bombardeados por las redes sociales, por tanta información, por el entretenimiento que nos trae las redes sociales, y eso nos hace que nos distraigamos, como lo empezamos a hablar, nos distraigamos de las cosas verdaderas que nuestro Dios nos pide que nos enfoquemos. ¿Cuáles son esas cosas verdaderas? Lo que la palabra de Dios nos enseña. Siempre a lo largo de los episodios hemos hablado y hemos marcado lo que decía el Señor Jesús cuando hablaba y decía que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás iba a venir por añadidura. Pero a veces con ese bombardeo, con ese entretenimiento que tenemos a la palma de nuestra mano, hace que nos distraigamos y nos apartemos de nuestro Dios, y nos perdamos de la oración, y nos perdamos de estar buscando su palabra. Y busquemos otras cosas que busca el mundo, pero no las cosas de Dios. Y nos distrae y nos hace que se nos sea difícil. Y eso provoca que el espíritu se nos vaya apagando, se nos vaya debilitando. ¿Por qué? Porque esa conexión que tratamos de tener constantemente con nuestro Dios, la vamos perdiendo. Fíjense, aquí un ejemplo muy, muy importante. En Lucas capítulo 10, versículo 41, dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor Jesús se lo decía a Marta, ¿por qué? Porque Marta estaba en todo menos en lo importante. ¿Qué era lo importante? Tenía al esposo ahí en ese momento, ¿no? La puerta, y ella estaba preocupada por si estaba saliendo bien las cosas, porque si tenía un alimento, porque si tenía todo, y la palabra de Dios que la tenía a la vista, no la aprovechaba. Y ahí nos hace referencia el Señor Jesús con estas palabras, que debemos de priorizar lo más importante, que es la palabra de nuestro Dios. En estos tiempos se puede volver vital buscar la palabra de nuestro Dios, porque estamos pasando situaciones en las cuales cada vez más y más, Cristo, nos van a ir alejando de ese conocimiento, de esa conexión con nuestro Dios, y vamos a ser como Marta, de que nos vamos a ir afanando, o nos estamos afanando por todo, pero menos de lo que realmente nos importa, que es la palabra de nuestro Dios. Y si estamos en esa situación, créanme, amigos, que lo que vamos a provocar es de que el espíritu se nos apague y se vaya muriendo poco a poco, y nos vayamos desentendiendo de lo realmente importante, que es buscar a nuestro Dios. Y sobre todo, por lo mismo que caemos en desobediencia, y al caer en desobediencia, pues estamos cayendo en un acto de pecado. El pecado y la desobediencia, pues son aquellas situaciones de las cuales Dios pues no aprueba, y por ende
nuestro espíritu se va apagando porque nosotros que conocemos la palabra de Dios, una vez que la leemos, sabemos lo que no debemos de hacer, y cuando lo hacemos, se nos apaga el espíritu porque sabemos que hicimos mal delante de Él, y tenemos nosotros que no contristar al Espíritu de Dios. Pues dice en primera de Tesalonicenses capítulo 15, versos 19 al 21, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí vemos, amigos, que aquí el apóstol Pablo nos está exhortando de ser creyentes de Dios, no apagar el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, desobedeciéndole en sus mandamientos, y muchas veces eso también nos lleva en una situación de decadencia, de crecer en nuestro acervo espiritual, y eso es lo que perdemos el objetivo principal de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como ya lo comentabas hace unos momentos, de que estamos más inmersos en que todo en nuestra casa esté bien, pero nos olvidamos de lo más importante, que es estar bien delante de Dios. Y eso nos hace estar inmersos en muchas situaciones que perdemos nuestro objetivo central de buscar estar bien con nuestro Dios, y eso puede llevar a un debilitamiento en el espíritu, de tal manera que cuando menos nos damos cuenta, amigos, perdemos el Espíritu de Dios, que es el que nos redarguye, es el que nos da la sabiduría, es el que nos dirige para buenas tomas de decisiones en nuestra vida. Y nos pasa como el rey Saúl, que si ustedes leen segunda de Corintios, segunda de Samuel, capítulos, si no me recuerdo, capítulo 15 y 16, que precisamente habla de cuando Dios, a través del profeta Samuel, le habla al rey Saúl que tenía que destruir el pueblo de Amalek, tenía que acabar con las mujeres, con los niños, con los ancianos, devastar todo, en pocas palabras. Pero ¿qué pasó? Que apartó una parte de lo mejor de los animales para ofrecerlo como sacrificio delante de Dios. Y eso como consecuencia le trajo el desobedecer a Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa así, que en cosas así sencillitas desobedecemos a Dios sin darnos cuenta. Ya cuando nos damos cuenta, pues es cuando ya es demasiado tarde. Y precisamente luego después, narrando esta historia, vemos que Samuel le dice que era mejor obedecer que obedecer el cebo de los carneros. Pero por tanto, como tú has desobedecido a Dios, Él ha traspuesto tu reino. Él te ha desechado para ser el rey de Israel. ¿Y qué respuesta da el rey Saúl a esa situación? Pues es que tuve miedo a que el pueblo se me viniese encima. Pero entonces aquí estamos viendo otra parte. Entonces no estamos teniendo realmente temor a Dios, estamos teniendo temor a los hombres. Fíjate, Cris, ese es un ejemplo bien marcado e importante, lo del rey Saúl. Él empezó a apagar poco a poco su espíritu y empezó a formarse su propio criterio y sus propias decisiones. Y el espíritu malo empezó a tomar posición de sus pensamientos. Entonces, con ese ejemplo nos vamos dando cuenta de cómo se va apagando el espíritu, porque vamos empezando a tener un propósito, vamos empezando a tener una falta de dirección, y nos vamos dando cuenta que todo eso se va apagando. Empezamos a generar angustias, empezamos a generar miedos, empezamos a empezar a buscar ese propósito de decir, pues Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros, y empezamos a hacer nuestra propia voluntad, y nos vamos alejando poco a poquito y nos vamos olvidando de lo más importante, que es que el espíritu que está en nosotros se vaya apagando, se vaya perdiendo y vaya teniendo ese valor, que es tener ese espíritu y esa conexión que es fundamental tenerla, que es esa conexión con nuestro Dios. Fíjense, aquí dice en Proverbios capítulo 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón del espíritu
se abate. Hay veces nuestro corazón está abatido porque nuestros pensamientos están ajenos a nuestro Dios, están ajenos a todo. Nos estamos preocupando por nuestra vida, estamos preocupados por el qué va a ser, qué va a pasar el día de mañana, por las situaciones de la economía, de la salud, de todo lo que está alrededor de nosotros, nos estamos preocupando. Decía el Señor Jesús, no te preocupes por tu vida, no te afanes por tu vida, no preguntes qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a calzar. Lo más importante es estar pegado en las cosas de nuestro Dios. Como se los dije en el episodio pasado y puse ese ejemplo, pues se escucha bonito decir que tenemos que estar, no tenemos que preocuparnos por Por los afanes. de esta vida. Y sí es cierto, a veces, ¿cómo no me voy a preocupar si tengo que pagar mi casa, tengo que ver cómo voy a comer, qué voy a hacer? Y como seres humanos y como carne que somos, sí nos preocupa, sí nos distrae, nos mueve. Pero el Señor Jesús te dice, espérate, me tienes a mí para que pongas esas cargas, para que pongas todas esas cargas que tú tienes, me las dejes a mí. Decía el Señor Jesús, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los voy a hacer descansar. Ese tipo de cansancio se lo tenemos que dejar a nuestro Dios, preocupación, a nuestro Señor Jesús, preocupaciones, angustias, situaciones en las cuales nos están alejando constantemente. Nos estamos dando cuenta qué es lo que nos aleja de apagar ese espíritu. El Señor Jesús es enfático en decirnos, no te preocupes por nada, ocúpate en mí, que yo me voy a ocupar de ti para poder salir adelante de todas estas situaciones. Si tú te preocupas por lo que va a pasar, las situaciones de dinero, de economía, de trabajo, de vestir, de calzar, van a estar siempre presentes, pero van a ser más ligeras si nos apoyamos de la palabra de nuestro Dios. Y sobre todo que la falta de amor y el aislamiento de la comunidad pueden resaltar en apagar nuestro espíritu delante de nuestro Dios. Es que la Biblia nos enfatiza mucho la importancia de la comunidad, como ya los había comentado en el podcast anterior, y la palabra de Dios es clara, amigos, nos sigue motivando, instándonos, promoviendo esta parte del amor fraternal. Hay, como dice Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces la comunidad y el amor mutuo son la fórmula perfecta para precisamente tener un fortalecimiento de carácter espiritual que ayuda precisamente a que esos elementos no hagan que caigamos en soledad y que esto también traiga como consecuencia porque sentamos que está ausente la falta de el apoyo, y esto va de alguna forma nuestro espíritu se va yendo a uno abajo, que siente uno que de alguna forma como que no se siente importante para estar dentro de una sociedad, de una comunidad religiosa. Y cuando uno siente el apoyo de los demás hacia uno, se da uno cuenta que uno es de alguna forma pues querido, ¿no? Así es. Se siente uno con ese sentimiento de pertenencia, de estar siendo parte de una comunidad religiosa, y eso motiva al trabajo en la obra de nuestro Dios, y el Espíritu de Dios va a ir en constante crecimiento. Fíjate, Cris, esas situaciones de estar en comunión nos ayuda a que empiece a fortalecer nuestro espíritu. Pero a veces esa comunión se va perdiendo, se pierde completamente y hace que nuestras propias situaciones de todos se generen enemistades, se generen discusiones, se generen situaciones en las cuales están completamente alejadas
de la palabra de nuestro Dios. Fíjense lo que decía en Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero tus iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué tan puntual es este versículo? Porque esto pasaba en el pueblo de Israel y a la fecha sigue pasando en nuestra vida. Con nuestras iniquidades, nuestras situaciones han hecho que creamos una división entre nuestros seres, entre nuestra sociedad, entre los miembros de la iglesia, entre nosotros mismos, y nuestro espíritu se empiece a debilitar, se empiece a fracturar, se empiece a perder, y por ende perdamos esa comunión con nuestro Dios. Entonces este versículo pues ya lleva muchos años vigente. ¿Por qué? Porque a la fecha no hemos terminado de aprender que si nosotros enfocamos nuestras energías y nuestros pensamientos en tratar de solucionar cada una de las situaciones que tenemos pendientes en nuestra vida, nos va a ir alejando de esa comunión con nuestro Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer para empezar a fortalecer ese espíritu, Cris? ¿Cómo podemos lograr en recuperarlo? Simplemente buscando la palabra de nuestro Dios, una herramienta que hemos tenido y lo seguimos teniendo a la mano, buscar a nuestro Dios. Y fíjense lo que dice Salmo 119, 105, y es bien claro: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara que nos lleva a tener unos pies cimentados en el piso es la palabra de nuestro Dios, y nos lleva a alumbrarnos en este camino de situaciones que nos van haciendo que caigamos o quiere que caigamos, pero la palabra de nuestro Dios nos lleva a tener esos pies firmes para poder encaminarnos a un conocimiento verdadero y a esa conexión que estamos buscando constantemente, Cris. Y sobre todo saber que el espíritu humano, amigos, se puede apagar. Hay varios mecanismos, ya los hemos mencionado. Aquí lo que resta es que tengamos más razones para mantener nuestro espíritu arriba que abajo. Porque cuando tenemos nosotros nuestro objetivo bien claro, llueva, truena, se caiga el cielo, tiemble o ruede el mundo, no mueva nuestra fe en las cosas de nuestro Dios. Tenemos siempre, hermanos, que apegarnos mucho a la oración, al estudio de las Escrituras, el ayuno, si es preciso también. Y en conjunto de estas tres cosas, amigos, vamos a tener un espíritu ferviente. Vamos a estar más en comunión con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y precisamente vamos a recibir su guía en los días turbulentos, en nuestras situaciones difíciles, porque el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar a todo camino de toda verdad. Nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos por malos caminos, nos va a decir qué es lo que también tenemos que hacer. Y eso es algo que no cualquier persona lo puede hacer. Solamente todos aquellos que son dotados del Espíritu de Dios van a tener estas habilidades, estas cualidades de saberse guiar. Fíjate, Cris, a lo largo de este episodio hemos detectado cuáles son las situaciones que nos llevan a alejarnos más bien alejarnos de nuestro Dios y que se empieza a apagar nuestro espíritu, y sobre todo nuestra fe se vaya perdiendo poco a poquito. Tenemos que, para poder encaminarnos a que ese espíritu no desfallezca y no se apague, primeramente tenemos que identificar qué es lo que nos está haciendo alejarnos de nuestro Dios, qué es lo que nos está obstaculizando para poder avanzar, cuáles son las razones en las cuales se vuelve desafiante encontrarnos con nuestro Dios. Sabemos que tenemos situaciones en la vida, pero
si nosotros nos vamos enfocando con nuestro Dios constantemente y dejarle esas cargas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo dijo claramente. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, para poder encontrar lo que viene detrás de él. Y después te dice si estás, o antes o después, como lo quieras ver tú, te dice si estás cansado, estás fatigado, ven que yo te voy a hacer descansar, yo te voy a ayudar a que todas esas cargas, esas situaciones que te están alejando de mí, yo te pueda hacer descansar. Y para poder dejar esas cargas a nuestro Señor Jesús y dejar identificar, ya tenemos identificada, dejar en nuestras cargas a nuestro Dios y después buscar el reino de nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Por medio de su palabra. Leímos o vimos en Salmos lo que dice que es lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de nuestro Dios es una lumbrera que nos va a guiar en nuestro camino. Es la herramienta principal para poder encontrar ese verdadero espíritu fortalecido, esa fe firme, para que dejemos a un lado nuestras preocupaciones y nos enfoquemos a conseguir ese espíritu fortalecido, para que se nos olvide que un día tuvimos ese espíritu apagado. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en las cosas del mundo que en nuestro Dios. Y buscar siempre motivos, escuchen bien, motivos para acrecentar más nuestra conexión con el Espíritu de Dios, más que cosas negativas que nos ayuden a apagar el Espíritu. Es con lo que a mí me gustaría ir cerrando ya este podcast. Busquemos siempre las herramientas. ¿Y cómo las vamos a buscar? Me pueden preguntar, ¿cómo las podemos buscar? Pues por eso hay que orar a Dios, hay que leer sus escrituras, hay que ayunar para que Dios nos dé las palabras, nos dé la inspiración divina a través de su Espíritu, para que el Espíritu, ahora sí que valga la redundancia, no se apague, no se aparte el Espíritu de Dios en nosotros. Recuerda que les dijimos que íbamos a ver por qué Cristian había dicho esa frase esa frase que al principio la mencionó. Esta es la respuesta, pero me gustaría, Cris, que si puedes volverla a repetir, sí, claro, para que entendamos y comprendamos con la palabra de nuestro Dios por qué la frase con la que inició Cris. Dice, no es la fuerza del cuerpo lo que importa, sino la fuerza del Espíritu. O sea, no es lo que nuestro cuerpo nos puede dar o lo que queramos hacer con nuestro cuerpo, hasta dónde queramos explotar nuestro cuerpo por hacer un trabajo físico, sino es la fuerza que emana de nuestro interior, ese motor que nos motiva, que nos impulsa a hacer cosas chiquitas a cosas grandiosas. Y esa fortaleza la vamos a obtener por medio de nuestro Dios. Ese espíritu se va a ir fortaleciendo constantemente si nos vamos olvidando de las preocupaciones que tenemos constantemente en la vida. Si fortalecemos lo principal, que es el espíritu, nos vamos a olvidar de las cuestiones materiales y nos vamos a enfocar en las cuestiones espirituales, que eso nos va a llevar a lograr, a tener un equilibrio, una paz, y como lo dijimos en el episodio anterior, una salud mental importante para poder tener ese equilibrio y esa situación. Sabemos que la palabra de nuestro Dios nos vivifica, nos alimenta, nos nutre y nos lleva a tener un encuentro verdadero con nuestro Dios. Pues, Cris, podemos terminar este episodio fortalecidos, llevando nuestro espíritu fortalecido para poder seguir adelante y poder tener esas herramientas que a lo largo de este episodio las dijimos. Gracias, Cris. Gracias a Dios. Gracias a ustedes porque se quedaron hasta el final del episodio. Y recuerden que nos ayudan suscribiéndose, compartiendo este episodio, dándole like y sobre todo activando la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un episodio. Mientras tanto, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.